estos ejemplos te recomiendo utilizar una distorsión bastante saturada con muchos medios, algo tipo Marshall, un sonido bien de los años 80. Y también para todos estos riffs y obtener ese sonido bien heavy, vamos a utilizar el micrófono del puente, y si es un humbucker como en este caso, mejor todavía. Vamos con el primer ejemplo, que es una de sus canciones más famosas y también una de las más fáciles, que es Breaking the Law. Este riff utiliza solamente notas individuales en la tonalidad de la menor natural o la eólico. Esta es la escala de la. Y utiliza notas sincopadas, y vamos a pasar en la armonía de este riff por 3 acordes, que va siendo en este caso el bajo, va tocando la tónica de la, de fa y sol. Vamos a empezar tocando las notas la, si y do, cuerda al aire, quinta cuerda al aire, luego traste 2 en la quinta cuerda y luego traste 3 en la quinta cuerda. El riff comienza con estas 3 simples notas, la, si y do, con este ritmo. A continuación hacemos la misma figura rítmica, pero empezamos en otras notas. Ahora empezamos en la nota fa y hacemos fa, sol, la. Y nuevamente fa, sol, la. Y cerramos este riff tocando sol en la sexta cuerda, do en la quinta y si en la quinta. Así quedaría el riff lentamente. Vamos al segundo ejemplo. Esta vez es la canción Electric Eye, uno de sus grandes temas. Está a un tempo bastante alto, aproximadamente unos 190 BPM. El ritmo es corcheas. Ahora estamos en la escala de mi menor natural o mi eólico. Como verás, esta es una de las escalas o modos preferidos en el heavy metal. Y vamos a ir haciendo una melodía en la cuarta cuerda y va a ir cambiando la nota grave entre las notas mi, do, la y si. Así comenzaría la primera parte del riff. La segunda parte empezamos en la nota do. Tercera parte, la misma melodía, pero ahora con el la al aire. Y la parte final es similar, pero ahora con el si de nota pedal en la quinta cuerda traste 2. Y tiene una pequeña variación el riff ahí. Y finalizamos con un power chord de mi. Vamos con el tercer riff, que también es uno de los más conocidos y es el clásico Painkiller del disco que le da el mismo nombre, del año 1990, un genial disco. Y vamos a hacer este riff. Ahora el ritmo es semicorcheas y ahora al parecer estaríamos en mi frigio. Mi frigio es el tercer modo de la escala de do mayor, entonces es como si fueran las notas de do mayor pero comenzando en mi. Así serían las notas de mi frigio: mi, fa, sol, la, si, do, re. Y vamos a ir jugando, como es común en el heavy metal, con una cuerda al aire. En este caso va a ser la tónica, la nota mi de la sexta cuerda va a ser nuestra nota pedal, a la cual vamos rebotando, y el patrón de picking sería algo así. Vamos a tocar todas las notas que van en la quinta cuerda pisadas con la púa abajo, y las que van en la sexta arriba, abajo. Así sería la primera figura del riff. Al finalizar esas últimas 4 notas, yo toco traste 7, la nota mi, pull off, y luego lo mismo
pero ahora en la sexta cuerda, traste 3, pull off. Así sería el primer compás de Painkiller. Según he visto en los videos, esta es la forma que tocan ellos esta canción, pero puedes intentar con otra mecánica de picking. También podrías hacerlo con down picking, al tipo James Hetfield. Pero tú decides cuál te gusta más. Yo prefiero esta técnica que es más heavy metal tradicional, con púa alternada en la sexta cuerda. La segunda parte del riff es muy parecida. Y finalizamos con ese acorde de si bemol en la sexta cuerda, con ese power chord. Y así quedaría lentamente el riff de Painkiller en semicorcheas. Si escuchas la grabación original, vas a notar que ellos, cuando tocan la nota de la quinta cuerda, hacen un semi armónico. Puedes intentar también esa idea. Si quieres que se parezca más todavía, ayudas. Estos fueron los 3 riffs de esta semana. Son bastante sencillos. Si no te salen a la velocidad original de las canciones, no te preocupes y trata de tocarlos un poco más lentos, y te va a servir para tener nuevas ideas para la composición. Y también vamos analizando cómo estas grandes bandas construyen sus riffs, eligiendo una escala, un modo, utilizando la nota pedal. Y como verás, la mayoría de los grandes riffs memorables son ideas cortas de 4, 8 compases que se repiten a lo largo de la canción y son el alma y el espíritu del heavy metal y el hard rock. Te doy con la primera canción. Es el riff principal de 2 Minutes to Midnight del disco Power Slave. La canción está en la tonalidad de la menor. Vamos a utilizar la quinta cuerda al aire, la nota la, como pedal para ir moviéndonos entre estos acordes, o mejor dicho, intervalos de cuartas que vamos a tocar en la cuarta y tercera cuerda, algo muy común en el metal y en el hard rock. Y vamos a hacer eso en el traste 5 y 7. Y ocasionalmente algunos pull-offs. Vamos a empezar tocando 2 veces la nota de la al aire, muteadas con palm mute. Luego presionamos el traste 5 en la cuarta y tercera cuerda. Eso sin mutear, abierto. De nuevo 2 veces la nota la. Ahora lo mismo por el traste 7 de la tercera y cuarta cuerda. De nuevo la nota la al aire. Ahora de nuevo el traste 5 en cuarta y tercera, al aire 2 veces. Y ahora hacemos esto. Y eso serían los primeros 2 compases del riff. Y a continuación empieza de la misma manera. Pero ahora terminamos con un power chord de la. Y luego hacemos quinta cuerda al aire. Presionamos la nota 2 del traste 3 y pull off. Voy a tocar lentamente este riff, inténtalo conmigo. Vamos con el siguiente riff, que es de la canción Power Slave. Este tema tiene un aire muy egipcio y para eso utilizaron una escala muy adecuada para que suene ese ambiente. Esta canción toca notas de la escala de la frigio y también la frigio dominante, difieren en una nota y vamos a verla a continuación. También vamos a utilizar el característico ritmo de galope, que es muy importante en esta banda, y
Básicamente es una corchea unida a dos semicorcheas, y la mecánica que utilizamos para eso, aparte de mutear, es abajo, abajo, arriba. Practica esto lentamente, abajo, abajo, arriba. La primera nota es más larga y las otras dos son más cortas. Casi todas las canciones de Iron Maiden llevan esta rítmica de galope en muchas de sus partes. Empezamos con la nota La y vamos a hacer el galope 3 veces. Y ahora hacemos la nota La al aire y un power chord de Do. A continuación, idea similar, pero en lugar de Do vamos a tocar Si bemol, traste 1 en la quinta cuerda y 3 en la cuarta. De nuevo la misma idea del primer compás. Hasta ahí estaríamos en La frigio. Estas son las notas del La frigio. Y a continuación vamos a incluir la nota Do sostenido, que es parte del modo frigio dominante. Este es el quinto modo de las escalas menor armónica. En este caso, si tocamos La frigio dominante, sería el quinto modo de Re menor armónica. Y este sería La frigio dominante. Suena muy egipcio, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño lick ahí con estas notas de esta forma. Cuerda al aire, 5, 4, esta es la nota del modo frigio dominante, el Do sostenido, 5, 7, 5, y ahora hacemos este pequeño tresillo en semicorcheas con pull off, Do sostenido, Re, Do sostenido, y finalizamos en la nota Si bemol. Y vuelvo a comenzar el riff, lo voy a tocar lentamente. Toda esa idea se repite 2 veces. Vamos con el último riff, que también está muy sencillo y es característico de su segundo disco Killers. Estamos en la tonalidad, en este caso, de Mi menor natural o Mi eólico. Muy común este modo en Iron Maiden. Y vamos a hacer un slide entre el power chord de Re, traste 5 en la quinta, 7 en la cuarta. Vamos a deslizar ese power chord hasta Mi. Algo muy Black Sabbath también, ¿no? Y después tocamos la sexta cuerda al aire, muteándola. Y después hacemos el galope, pero en la nota, en el power chord de Mi. Y de nuevo. Finalmente tocamos 2 veces el power chord de Mi en corcheado. Y ahora hacemos este pequeño arreglito en la cuarta cuerda, en la misma escala que estamos tocando Mi menor natural o Mi eólico. Puedes tocarlo muteado o abierto. Todo con alternate picking y semicorcheas. Lo voy a tocar lentamente este riff. Es uno de los riffs más reconocibles de la historia de la guitarra eléctrica y es Smoke on the Water de su disco Machine Head. Y algo interesante de este riff es que está construido en intervalos de cuartas. Intervalos de cuartas en la guitarra, por ejemplo, en la quinta y cuarta cuerda se ven en el mismo traste, y lo mismo en la cuarta y tercera. Este riff podríamos decir que está construido en la escala de Sol menor
y va de esta forma. Según la leyenda, Richie tocó este riff con los dedos pulgar e índice, pero puedes hacerlo con púa también o con índice medio. Así va este riff. Te aconsejo que busques un sonido del tipo overdrive. Recuerda que este riff es de principios de los 70s y se usaba este tipo de configuración de amplificadores Marshall con guitarras del tipo Stratocaster. Algo muy interesante también que podemos analizar de este riff es el uso de la síncopa. Fíjate que no cae exactamente en el comienzo de cada pulso, sino que se va trasladando y le da ese efecto tan interesante a este riff de Smoke on the Water. El segundo riff es de la canción Highway Star, también una de las canciones icónicas de esta banda, y algo particular es que este riff lo saqué del teclado, el arreglo que hacía John Lord en su Hammond, que también es parecido a la idea que hace siempre Richie, que es en intervalos de cuartas. Parece que es uno de los intervalos favoritos de esta banda. Y también esta parte de la canción Highway Star está en sol menor y va de esta forma. Podríamos decir que está en la pentatónica de sol menor y va jugando con intervalos de cuartas de esa escala. Los intervalos de cuartas, como también las quintas, son uno de los intervalos que mejor funcionan con la distorsión y por eso son muy usados en rock y en metal. Así que puedes tomar ahí una buena idea para crear riffs al estilo hard rock utilizando cuartas. Incontables de canciones de hard rock y heavy metal han utilizado estos intervalos y es muy característico de Ritchie Blackmore este recurso de hacer riffs con cuartas. Vamos al tercer riff, que esta vez no está basado en intervalos, sino que está basado en una de las escalas favoritas del rock y del blues, que es la escala pentatónica menor. En este caso está en la escala de mi pentatónica menor, mi, sol, la, si, re. Y me parece que en este caso Richie está parado en la posición número 3 de la pentatónica de mi menor, tónica en la quinta cuerda y en la segunda cuerda, parados en esta posición. Algo también muy de este riff de Black Knight es que está en un ritmo swing o shuffle como en el blues, entonces las corcheas se interpretan de esta forma. Al contrario de cuando la interpretamos de forma normal, como en el caso del rock, en este caso la corchea con swing se interpreta de esta forma como en el blues. Y está basado con notas individuales de la escala pentatónica de mi menor y va de esta forma. Silencio. Otro silencio. Con este primer riff está a un tempo muy lento, como es característico de esta banda, y está en la tonalidad de si menor o si eólico. Y como he visto mayormente en los videos de Tony Iommi, él toca todos estos riffs con los acordes de quinta o power chord en la sexta y quinta cuerda. También podrías tocarlo en quinta y cuarta cuerda. El riff comienza con el acorde de Si power chord en el traste 7
de la sexta cuerda. Ahí vamos a arrastrar este power chord hasta el power chord de re. Y ahora hacemos un slide desde el re hasta el mi. Es decir, no tocamos esta nota, la del mi, con púa, sino que arrastramos. Y ahora sí tocamos el mi. Y ahora hacemos deslizamientos desde el power chord de sol a fa sostenido 2 veces. Finalizamos en el power chord de sol. Y ahora hacemos de nuevo re. Deslizamos hacia el mi y rematamos en el power chord de mi. Son solamente 2 compases el motivo de este riff. Así quedaría lentamente Iron Man. Todos estos power chords los toco con la púa hacia abajo. Y como te dije, esta es la versión más similar a como la toca Tony en vivo, pero algunos guitarristas también la tocan acá. Vamos con el siguiente riff, que es de su primer disco y es la canción que da título a la banda y también a su primer álbum, Black Sabbath. Y este es un riff muy sencillo para comenzar a tocar heavy metal. También está un tempo muy lento y ahora estamos en la tonalidad de sol menor o sol eólico. Y empieza, mayormente este riff tiene ritmos de blancas y redondas. Son notas muy largas. Así empieza con el power chord de sol, traste 3 en la sexta cuerda y traste 5 en la quinta cuerda. Después tocamos la nota sol del traste 5. Y ahora vamos a hacer la nota característica, el intervalo más utilizado y reconocible por esta banda, que es el llamado tritono o Blue Note. Es un intervalo muy diabólico que es muy común en el estilo de Black Sabbath y todas las bandas de heavy metal después tomaron, que es simplemente el intervalo de cuarta aumentada o quinta disminuida. Por ejemplo, de sol, este sería la Blue Note, la nota que está abajo, un traste hacia adelante, la nota do sostenido si la vemos como cuarta aumentada, o re bemol si la vemos como quinta disminuida. Un intervalo muy oscuro, también llamado diabolus in música en la antigüedad. Y vamos a hacer un trino. Un trino es cuando hacemos en la música repetidamente entre 2 notas, algo que se hacía mucho en la música barroca y clásica. Vamos a hacer eso entre la nota de do sostenido y re bemol con la nota re del traste 5. Con hammer-ons y pull-offs hacemos un trino. Todo eso durante un compás y volvemos a tocar el power chord de sol. La segunda vez simplemente nos quedamos en la nota de do sostenido o re bemol, la Blue Note o tritono con respecto a sol. Vamos con un tema un poco más rápido, también su tema más conocido y uno de los más simples también para guitarristas principiantes, que es Paranoid. Riff, y esta canción está en la tonalidad de mi menor natural o mi eólico. Como ves, este es uno de los modos más utilizados en heavy metal, una de las escalas más utilizadas, el modo menor. Hay algo muy característico también en este riff. Yo creo que la versión más parecida, Tony la toca aquí en la sexta cuerda. Hay gente que toca el mi aquí. Y también acá hay una pequeña sutileza que es muy importante para que suene lo más fiel posible al riff, que es que cuando toca este power chord de mi, traste 12 en la sexta cuerda y traste 14 en la quinta cuerda, en la canción original él toca primero las 2 cuerdas en el traste 12 y hace un pequeño hammer on, pero eso le da mucha identidad a la canción, aunque no suena igual si lo hacemos, sino que es muy rápido el efecto. Simplemente tocamos las 2 notas en el traste 12 y hacemos rápido un ligado ascendente o hammer on con el dedo anular a la nota del si del traste 14. Y a continuación es un simple riff pentatónico en la pentatónica de mi menor,
con ligados y así es la frase. Son corcheas y vuelve a comenzar el riff. Si te gustaría aprender en profundidad todo sobre este estilo, las técnicas, escalas, arpegios, licks que se usan en el estilo metal neoclásico que toca por ejemplo Malmsteen, entre otros grandes guitarristas, te recomiendo el libro que acabo de sacar por Amazon que se llama Curso de guitarra eléctrica al estilo metal neoclásico. Es este mismo. Muchas gracias por ver este video, espero te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete y deja algún comentario o saludo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las escalas, modos, arpegios, técnicas, teoría y todo esto que hablamos en este canal y que seguro te va a ser de mucha ayuda. Si quieres tener todos los libros en versión papel así como esta y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirla en amazon.com, y si estás en España tienes que pedirla en amazon.es. Hacemos envíos a toda España. Eso fue todo por hoy, muchas gracias, recuerda suscribirte y te espero en el próximo video. Un abrazo.